En esta clase vamos a continuar con el tema 3 de características de las mediciones. Sí, es un tema largo, aún no lo concluimos. Aún nos falta un video más para concluir este tema. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver más definiciones que están en el vocabulario internacional de metrología y vamos a continuar con el proceso de medición y vamos a recordar, o más bien vamos a conocer las definiciones de lo que son los valores. Hay diferentes tipos de valores medidos. Está el valor medido de una magnitud, que es a cualquier valor numérico que representa una medida, como lo vimos en la clase anterior. En este ejemplo, 88 kilos asociado a su incertidumbre y al nivel de confianza asociado. Este es un valor que yo medí, es un valor experimental. Existe otra definición de valor que le llamamos valor verdadero de una magnitud. Este está definido como el valor de una magnitud compatible con la definición de la magnitud, o sea, el valor real, el valor único que debe de existir, sin incertidumbre asociada o sin variabilidad de datos. El único problema es que todos los instrumentos que utilizamos para hacer alguna medición tienen variaciones, por lo tanto es imposible conocer el valor el valor verdadero de una magnitud. Siempre va a estar asociado a una desviación derivada de todo lo que sería un proceso de medición. Por lo tanto, el valor verdadero no se puede conocer. Es un valor que nunca se va a poder determinar. Digamos que es como el valor ideal, pero como siempre estamos asociados a variaciones que me afectan la medición, nunca lo voy a poder determinar. A eso se le denomina valor verdadero. Y tenemos también el valor convencional de una magnitud. ¿A qué le llamamos valor convencional? Bueno, es un valor que se le asigna a una magnitud, pero por un acuerdo internacional y para un propósito determinado. Ejemplo de un valor ya convencional es, pues, el efecto de la gravedad. El valor convencional de la aceleración de caída libre debida a la gravedad ya está definido internacionalmente, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto, que es un valor de una constante, que es la constante de la gravedad, ya es un valor convencional porque ha sido definido internacionalmente. Entonces, bueno, ya que platicamos un poquito de todos los valores y recordando que todo resultado de una medición se obtiene a través del promedio de una serie de mediciones y que cada una de las mediciones tiene una variación, vamos a tocar dos nuevos conceptos, que es el concepto de exactitud y precisión. Y vamos a ver si podemos entender estos conceptos. Vamos a suponer que en esta diana que vemos en la imagen, en la parte central, el círculo gris del centro es el valor al que le debo de estar tirando los dardos. Ese es el valor verdadero, ¿sí? Es el valor al que quiero llegar. Pero cuando yo hago mis tiros a la diana, los tiro en los puntos negros. Y como pueden ver, pues ninguno de ellos está en el valor. Y el punto rojo que observamos es el promedio de mis datos, de tal manera que si yo pudiese promediar de alguna manera esos 4 puntos negros, el promedio de los datos me quedaría en el punto negro. Y entonces este promedio, ¿qué tan desviado está del valor central? Esta línea verde es la que me define la desviación que existe entre el promedio de mis datos y el valor que debió de haber sido. Entonces, como ven, la línea verde es larga. En este ejemplo de esta diana, las mediciones no son precisas ni tampoco exactas. ¿Qué significa preciso? Que los datos caigan juntos. ¿Qué significa exacto? Que el valor promedio de los datos esté muy cerca del valor central. En este caso, los datos están dispersos y el valor promedio está separado del centro. Entonces, este ejemplo no es ni preciso ni exacto. Pero veamos otro caso. En este otro caso tenemos 4 puntos que también están alejados del punto central, pero que si yo calculo el promedio de estos datos, pues me da el punto rojo. La diferencia de este con el anterior es que aunque los datos están igual de dispersos o incluso más, el promedio de los datos está más cercano al valor que me debiera de dar. Entonces es impreciso porque los datos están muy dispersos, pero el promedio de los datos me da un valor muy cercano al verdadero, al central. Entonces es un valor, es una medición exacta, pero totalmente disperso la medición. Este es un ejemplo de una medición no precisa, pero sí exacta, porque está muy cerca del valor que debiera ser. Ahora, este otro ejemplo
estoy muy lejos del centro, pero los valores se parecen más, están más cercos entre ellos, de manera que si yo hago el promedio, ahí está el promedio, pero si yo están muy cerquita entre ellos, las líneas azules son cortas, pero si yo veo la diferencia que hay entre el punto rojo y el centro de la diana, pues volvemos a tener que es muy inexacto. Es preciso porque los datos se parecen, pero es inexacto porque está completamente fuera o muy separado del valor central de la diana. Y por último tenemos este ejemplo, donde los datos todos prácticamente caen al centro de la diana, que si yo los promedio medía el punto rojo y que el punto rojo básicamente no tiene diferencia significativa con respecto al centro. Este ejercicio último que vemos en esta última diana es un ejercicio que es preciso porque los datos están muy cercas unos de otros y es exacto porque el valor promedio de los datos es casi igual al valor verdadero que estábamos esperando. Cae dentro del círculo gris. Esto es en términos generales lo que es precisión y exactitud. Vamos a repetirlo, pero con otro tipo de imágenes. A ver si queda un poco más claro. Este es el mismo ejercicio. Tenemos la diana, pero observemos que aquí hay mucho más dardos que cayeron alrededor y observemos que el eje de las XY de abajo tenemos una distribución que en lugar de ser la normal que hemos visto hasta el día de hoy, es una distribución rectangular. Está rarísima. ¿Por qué es rectangular? A ver, vamos a ver. Primero, esta línea verde es el valor verdadero. Ahí es donde debimos de haber llegado. Ese es el punto al que debí de haber atinado. Todos los datos deberían estar en el punto rojo. Pero no lo están. Esa línea verde es el valor verdadero. Ahora, estas líneas naranjas es la dispersión de los datos. Observen que tengo la misma cantidad de datos hacia la izquierda y hacia la derecha. Los datos no están sesgados, están todos sin ningún lado. Es la misma cantidad de datos que hay del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, es que yo tengo una distribución rectangular. No hay unos datos que se junten, no hay nada que estén, digamos, en un solo punto. Están totalmente dispersos entre ellos, no hay una relación entre ellos. Por lo tanto, la desviación que observan, la figura de distribución es una distribución rectangular. Independientemente de dónde esté ubicado, hay un punto. Y ahora, esta línea azul sería el promedio de todos los datos. Si yo observo ese como el promedio de los datos, entonces vean esta franjita amarilla. Es la diferencia que hay entre el valor promedio de mis datos y la línea verde, que es el valor al que debía de haber llegado. Esa es la diferencia con respecto al valor verdadero. Entonces, este proceso no es exacto, puesto que la línea azul está muy separada de la línea verde, y no es preciso, puesto que los datos están muy dispersos. Las líneas anaranjadas están muy separadas entre ellas. Ahora, vamos a continuar con otro ejemplo. Este otro ejemplo es un poquito diferente. Vamos a hacer el mismo ejercicio. En esa línea verde es el valor que debió de haber llegado, pero no llegó. Estas líneas son la dispersión de los datos que encontramos. Encontramos desde la línea naranja izquierda a la línea derecha, encontramos puntos donde cayeron los dardos. ¿Okay? El promedio de todos esos dados está al centro. Aquí sí tenemos una distribución normal porque los puntos están sesgados, todos están en una misma zona de la diana. Entonces encontramos una diferencia y el promedio de los datos está al centro de la distribución normal. Y observen ahora entonces la desviación que existe entre la línea azul y la verde. En este caso, los datos están cercanos, son más precisos, todos están cercanos, digamos, le atinamos al lado inferior izquierdo de la diana, son precisos, pero la franja amarilla es muy ancha. El valor promedio de mis datos está muy lejos del valor verdadero de mi medición, por lo tanto, no es exacta. Veamos el tercer caso. En el tercer caso tenemos el mismo ejercicio. Al centro está el valor verdadero, el verde. La línea verde es a donde yo debí de haber llegado. Y sí, ¿qué creen? Que parece ser que la desviación de los datos están alrededor de la línea verde muy pareja. Las líneas anaranjadas me dicen qué tan dispersos están los datos. Y sí están muy dispersos, pero el promedio de los datos está casi igualito que la línea verde. Por lo tanto, la diferencia entre la línea azul y la verde es muy pequeña. En este ejercicio los datos están muy dispersos, no hay precisión, no se acercan, no están juntos, están separados. Pero sí hay exactitud porque el promedio de los datos es casi idéntico al valor verdadero de la medición. Y por último observemos este último ejemplo. En este último ejemplo todos los datos están muy cercanos,
el valor verdadero coincide con el valor promedio de los datos, y este ejemplo tiene precisión y exactitud. Quiero ahora que observen cómo están las distribuciones normales, las gráficas. En la primera, donde los puntos están totalmente dispersos y no tienen, digamos, una tendencia, la distribución es rectangular. No hay ningún dato se repite, por lo tanto no hay un punto central como la distribución normal. En la segunda imagen la distribución es ancha, pero no tan ancha como la tercera imagen. La tercera imagen los datos están muy dispersos, por eso es muy ancha la distribución. En la segunda imagen la distribución es un poquito más pequeña, pero está totalmente fuera del valor verdadero. Y en la última imagen la distribución es mucho más angosta. Observen cómo la distribución es angosta y el valor verdadero es muy cercano al valor promedio. Por lo tanto, la última medición es precisa y exacta, y es más o menos lo que nosotros queremos llegar siempre como metrólogos al resultado de una medición, que ésta sea precisa y exacta. Y bueno, viendo el concepto de exactitud, vamos a encontrar la misma idea de la diapositiva anterior. Vamos a encontrar en esta gráfica que yo tengo el valor verdadero de la medición, o sea, el centro de la diana es esta línea verde, pero yo tuve una medición que está desviada, está en este caso muy a la derecha, no se parecen, y la diferencia entre estas dos, que es la línea amarilla, se le va a definir la exactitud. Y además la dispersión de los datos, que son las líneas anaranjadas, se le van a denominar como precisión. Ahora bien, si entendimos estas definiciones, la exactitud es la proximidad del valor medido y el valor verdadero. La exactitud es qué tan cerca está la línea verde de la línea azul, y esto se le va a definir exactitud. Pero como observan, la definición dice con respecto al valor verdadero. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer si cuando vimos la definición de valor verdadero dijimos que el valor verdadero no se puede conocer? Si no podemos conocer el valor verdadero, entonces la exactitud es solo un concepto cualitativo. No lo vamos a poder expresar numéricamente, puesto que el valor verdadero jamás lo voy a identificar. Puedo estimar el valor de la exactitud a través del concepto de error de medición. Sin embargo, la exactitud es simplemente un concepto cualitativo, pero no lo puedo medir. Es muy importante que identifiquen que la exactitud no se puede medir, porque nunca voy a poder medir el valor verdadero o conocer el valor verdadero. Ahora vamos a hablar del error de medida. Si no puedo conocer la exactitud, pues ¿cómo la puedo estimar? Bueno, la puedo estimar a través del error, que es la diferencia. Aquí sí puedo hacer una resta entre el valor verdadero y el valor medido, pero ahora ya no puedo usar el error de medida, ya no es con respecto al valor verdadero. El error de medida va a ser con respecto a un valor de referencia, ya no con respecto al valor verdadero, sino a algún estándar, alguna especificación que me dicte mi cliente. Entonces ahora sí, la línea verde con respecto a la línea azul, conociendo el valor de referencia establecido previamente, puedo hacer la resta y puedo calcular el error de la medición. Y con eso doy un estimado de lo que sería la exactitud. Continuamos ahora con el término de precisión. Y la precisión es la proximidad de los datos obtenidos en una serie de mediciones. Entonces ya habíamos visto que la precisión va a ser la dispersión de los datos, que en esta imagen la podemos ver como las líneas anaranjadas alrededor de la línea azul. Y la línea amarilla me va a indicar el valor de la precisión. Y bueno, es habitual que la precisión se pueda medir numéricamente mediante el uso de la desviación estándar y de la varianza, ¿sí? Y bueno, la precisión entonces, para poderla calcular, voy a hacer uso de dos nuevos conceptos, que es el concepto de repetibilidad y el concepto de reproducibilidad. Ambos me van a ayudar para conocer la dispersión de los datos y cómo ésta afecta un proceso de medición. Y este tema de repetibilidad y reproducibilidad lo veremos en la siguiente clase. Muchas gracias.